ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Afecciones que estaban controladas en América Latina como el sarampión, la tosferina, la hepatitis, la fiebre amarilla han vuelto a circular con fuerza en distintos países de nuestra región. Esto según la Organización Panamericana de la Salud, y esto ha puesto en alerta a los organismos de salud pública. Además, evidenció la necesidad de recuperar y fortalecer los programas de inmunización. Se multiplicaron los porcentajes de niños y niñas con 0 dosis de vacunas. En la actualidad hay un total de 2.4 millones de niños con subdosis o no vacunados en América Latina y el Caribe, según datos de UNICEF. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a abrir el debate en Ángulo. Y vamos a citar el caso de Ecuador, que registra un aumento, por ejemplo, solo aterrizándonos en este país, de casos de tosferina en el 2025 comparado con lo que ocurrió en el 2024. Ante esta realidad, ¿qué está pasando con la vacunación? Enseguida tenemos un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Tosferina, varicela, paperas, difteria, fiebre amarilla son algunas de las enfermedades que han regresado a la actualidad por causa de esquemas incompletos de vacunación y una reducción en las coberturas. Por ejemplo, de la tosferina, vemos que los porcentajes de cobertura del segundo refuerzo llegan a ser inferiores al 40%. Es decir, cumplimos como padres muchas veces el primer año de vida de nuestros hijos y nos vamos descuidando. Hace 71 años, Ecuador era un referente en la producción de vacunas. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez era reconocido por ello. El Ecuador tenía entre sus pocas fortalezas la producción de biológicos, de forma limitada, por supuesto, para la difteria, tétanos, tosferina, la vacuna triple, la vacuna para la BCG. No obstante, en 2012, a través del decreto ejecutivo 1290, el instituto se cerró y se fraccionó en lo que hoy conocemos como INSPI y ARCSA. Y desde 2014, Ecuador perdió completamente su capacidad para producir vacunas. Autoridades de turno tomaron la decisión que no era costo efectivo la fabricación de esas vacunas y que iba a resultar mucho mejor para el país comprar las vacunas, importarlas. Un país que produzca vacunas tiene una capacidad de responder frente a emergencias muy importantes. Y aunque el país trató en varias ocasiones de retomar la producción, no se logró. Se había comprado una nueva planta de vacunas que no sabemos dónde está, qué ha pasado. La embodegaron. Hubo una con el gobierno del presidente Moreno, hubo una con el presidente Lasso, todo quedó en fotografías, todo quedó en papel. Hoy tomaría tiempo y se requeriría de alta tecnología para igualar a países como México, Brasil o Argentina. Entrenar personal, desarrollar el proyecto operativo, poner una nueva planta, eso puede desarrollarse en de 3 a 5 años. Hacer alguna alianza público-privado que garantice una producción de vacunas sostenible, pero más que nada que empuje el desarrollo biotecnológico del país. En todo caso, explican los entrevistados, el tema de salud debe ser prioridad para los próximos 4 años de gobierno. Belén Merizalde, Teleamazonas. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que muestran sus lados en el ángulo de hoy, situado en esta realidad sanitaria que vivimos en algunos países. En Panamá voy a darle la bienvenida a Eduardo Celades, especialista senior de inmunización para UNICEF para América Latina y el Caribe. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Ruth. Un placer estar con vosotros aquí hoy. Saludos desde Panamá. Muchas gracias. En Estados Unidos, un gusto integrar en este panel a Ilan Shapiro, médico pediatra. Gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Y la bienvenida en Colombia a Rita Elena Almanza Payares. Ella es enfermera, epidemióloga y líder de epidemiología de la Secretaría de Salud en Medellín. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar y quiero en esta primera ronda, en esta introducción, conocer el criterio de cada uno. Empiezo con Eduardo, luego le doy la palabra al doctor Shapiro, termino con Rita. Hablando de este nuevo panorama sanitario que se ve en algunos países de América Latina, estábamos hablando de enfermedades como la tosferina, fiebre amarilla, ahora están pidiendo incluso carnet
de vacunación para ingresar a países y algunos ministerios de educación están exigiendo a los alumnos en ciertas zonas, por ejemplo, aterrizando esto a Ecuador, en Colombia también, mascarillas, precisamente para evitar la propagación de este tipo de enfermedades que se conocen como prevenibles. ¿Por qué esta realidad, Eduardo? Muchas gracias por la pregunta. En Latinoamérica y el Caribe cada año nacen 9 millones de niños. Lo que estamos viendo ahora es que las coberturas vacunales han ido disminuyendo progresivamente. Empezaron a disminuir hace 10 años y desde la pandemia del COVID disminuyeron todavía más bruscamente. Se están empezando a recuperar, pero todavía están bajas. ¿Qué significa eso? Significa que de los 9 millones de niños que nacen en Latinoamérica y el Caribe cada año, más de 1 millón, 1,1 millón de niños, no tienen ninguna vacuna. No están vacunados. Y de los que están vacunados tenemos 1,6 millones de niños que tienen la pauta de vacunación incompleta, la pentavalente, las 3 dosis de pentavalente, que es el indicador que miramos. Entonces, ¿en qué se traduce cuando tenemos tantos niños y niñas que no están vacunados en la región? Lo que se está traduciendo, lo estamos viendo ahora en vivo, como lo habéis explicado en el reportaje, en un aumento muy significativo de los brotes epidémicos. Fiebre amarilla, sarampión, tosferina, difteria. Lo estamos viendo en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Belice, lo estamos viendo por toda la región. Y esto va a ser muy difícil de que cambiemos esta tendencia si nuevamente no conseguimos que las coberturas vacunales se aumenten. Y estamos teniendo 2 principales cuellos de botella para ello. Uno va a ser, cada vez vemos más resistencia a las vacunas. Esto ha aumentado significativamente desde el COVID-19, cada vez se vacuna menos a los niños y a las niñas. Y el otro es que todavía tenemos sistemas de salud, sobre todo atención primaria de salud, muy débiles. Y eso hace que sobre todo no lleguemos a la última milla, no lleguemos a los niños y niñas en las áreas más remotas. Vemos que estos brotes epidémicos están siendo en la Amazonia peruana, están siendo en la Amazonia ecuatoriana, están siendo en áreas del Caribe, de Belice y otros países, ¿no? Entonces, hasta que no fortalezcamos estos sistemas de salud, no conseguiremos parar de tener estos brotes epidémicos. Gracias por esta primera impresión. Doctor Shapiro, ¿cuál es su criterio? ¿En qué coincide, en qué discrepa con lo expuesto ya previamente por Eduardo? Creo que estamos conectados en el mensaje. Soy padre y también pediatra y la verdad muchas veces tenemos muchas preguntas y la parte de la comunicación es fundamental en este momento. Sabemos que después de COVID-19 tenemos muchas cosas en nuestro corazón, la manera que la información se manejó y sobre todo la percepción de la comunidad que realmente se dejó que si las vacunas funcionan o no, dejó muchas dudas y esto se ramificó y amplió muchas de las cosas que realmente son mitos y desinformación completa en nuestra comunidad. En este momento de las peores epidemias que estamos teniendo es la desinformación y no me canso de decir esto, que al momento que nosotros estamos enfrente de la comunidad, pues tenemos que tener conversaciones difíciles y reales al mismo tiempo. Eso es algo que el entrenamiento, tanto para enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, cualquier persona que realmente esté atendiendo a nuestra comunidad tenemos que tener, porque nosotros somos justamente esa primera pared donde podemos confiar. No es TikTok, no es Instagram, no es realmente lo que estamos viendo en muchos medios. Es esa conversación con los padres que tienen preocupaciones reales. Y es que no es que realmente estén a favor o en contra de las vacunas. Como padres queremos realmente darle la mejor atención a nuestros hijos y muchas veces, pues al momento de tener tantas opciones, nos quedamos paralizados. Y es a donde nosotros tenemos que luchar y crear ese puente de una manera honesta de las cosas y las ventajas que tenemos de las vacunas, de las cosas que nos han salvado, porque el peor problema que tienen las vacunas es que han funcionado tan bien que se nos ha olvidado esos brotes de polio, esas muertes y complicaciones por infecciones prevenibles en niños que están justamente naciendo y toda la gente que realmente ya no tiene esas complicaciones neurológicas, tanto de ceguera, sordera, problemas del corazón, que ya dejamos de ver. Por eso hoy en día la parte más importante que tenemos en nuestras manos es conectar la información, estar en nuestras comunidades y crear estos puentes de comunicación. Rita Elena, quiero saber su criterio, hablando de la vacunación, que ya lo han dicho tanto el doctor Shapiro, también Eduardo, la vacunación infantil en América Latina y el Caribe que registra el mayor descenso mundial quizás de la última década. Bueno, quiero empezar
con una expresión que me queda sonando de lo que él está comentando, y es que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Tenemos eliminación del sarampión, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, desde 1998 no registramos casos. Entonces es normal que una mamá que tenga menos de 30 años se asuste con la fiebre que puede producir la vacuna al momento de aplicarla y piense la vacuna me está enfermando el niño, porque no tiene en su imaginario el concepto de lo que una enfermedad como sarampión puede hacer. Pero las personas no vacunan no solamente por estas razones, también no vacunan porque a veces no hay los suficientes elementos, llegan al servicio de vacunación y no encuentran la disponibilidad. Una mamá que trabaja, porque también esa es la otra realidad, ahora las mujeres estamos en el medio laboral, tenemos, digamos, unos horarios más corticos o menos posibilidades de asistir a un servicio de vacunación, y si yo llego y no hay oferta en horarios nocturnos o no hay oferta en fines de semana, o hay algunos momentos específicos de vacunación, yo no voy a poder vacunar a mis hijos aunque quiera. Y a esto le sumamos unos movimientos que conocíamos en Europa y que no se veían en la región de las Américas, pero que han venido creciendo, y son los movimientos antivacunas. ¿Qué pasa cuando estos niños se dejan de vacunar? Por cualquiera de estas razones, que se van acumulando susceptibles porque van naciendo más niños, y ese acúmulo de susceptibles es lo que encuentra el virus y en donde él empieza nuevamente a circular. Pero quiero sumarle a esto otra razón. Las vacunas son muy importantes, pero también los programas de vigilancia epidemiológica. Cuando yo tengo una persona que empieza con una sospecha, por ejemplo, de sarampión o de tosferina, y no garantizo el aislamiento y no garantizo la profilaxis en los convivientes y no visito esa guardería, lo que voy a tener es una cantidad de personas expuestas que también se pueden enfermar. A esto le sumamos que en este momento hay una gran posibilidad para las personas en viajar a otros países, entonces es muy fácil que con la globalización y la movilización con los vuelos, personas que viven en un lugar donde hay circulación del virus, como por ejemplo en Europa, que tenemos algunos brotes, en menos de 24 horas estén en una ciudad como Medellín, donde no tenemos casos, que los médicos estén pensando en sarampión cuando aquí no hay casos hace cerca de 30 años. Entonces, la vigilancia epidemiológica de esos casos sospechosos es fundamental. También nuestros países están sufriendo de un problema interno que genera movilización, desplazamientos forzados, y hace que la población cambie su sitio de residencia y llega en condiciones de vulnerabilidad a nuestras grandes ciudades sin la debida protección o vacunación. Finalmente, otro argumento son los brotes de dengue. Y hablando de las eso, Américas. Sí. Sí, hablando de eso, Rita Elena, que usted me está hablando de el hecho del traslado de unas personas de un sitio a otro. Vamos a hablar de países en nuestra región, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Perú hay una alerta. ¿Por qué? Porque a 2 de mayo, fecha 2 de mayo, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Ecuador dijo que se habían identificado en este país 321 casos de tosferina, de la que ya no se hablaba, ha aumentado, se ha incrementado de esto, de lo que fue registrado en el 2024, por ejemplo, en distintas provincias, e incluso se reportan 11 muertes, la mayoría de recién nacidos. Y esto trae cola con los países que están pues de vecinos, lo decía Colombia y Perú. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, autoridades sanitarias para evitar que se propague la tosferina en Colombia? Sí, Colombia pasa de tener entre 10 y 15 casos a tener más de 268 casos este año, 121 de ellos concentrados en nuestra capital, que es Bogotá. En Colombia lo que estamos garantizando es la vacuna con pentavalente a los 2, 4, 6 meses de edad, un refuerzo a los 18 meses de edad y un refuerzo de la vacuna DPT a los 5 años de edad. Sumado a eso, estamos empezando a vacunar nuestras embarazadas alrededor de la semana 25 de gestación, porque recordemos que ese primer núcleo del bebé es, digamos, un escenario que favorece mucho la tosferina. Aunque todos la podemos portar y padecer, nuestros niños menores de 2 meses son principalmente nuestras víctimas fatales, y por eso, digamos, esta estrategia de protección del núcleo familiar es una de las acciones que Colombia implementa. Por eso yo quería ampliar un poquito y no decir no solamente que haya o no vacuna o que la gente la acepte o no, sino la gente sí está accediendo a ese derecho real y fundamental. Cuando llega al servicio de vacunación, sí encuentra una persona disponible para colocarle su vacuna. En todos los controles prenatales sí la estamos ofreciendo. Por eso quería abrir un poquito el abanico de la discusión.
Gracias por esa aclaración. Eduardo, hablando del nuevo informe que ha sacado UNICEF, que destaca que uno de cada 4 niños y niñas de nuestra región carece de estas vacunas que son calificadas por la ciencia como vitales, y esto hace retroceder las tasas de cobertura de inmunización a los niveles de hace casi 30 años. ¿Qué se está haciendo desde los ministerios particularmente para reforzar esta importancia de la que estamos hablando el día de hoy de vacunar a los niños? Correcto, y quizá voy a construir lo que también dijeron William y Rita antes, ¿no? Sabemos, el programa de inmunización fue lanzado a nivel mundial y aquí en las Américas hace 50 años, en 1974, ahora son 51 años. Se estima que el programa ha salvado más de 146 millones de vidas, muchas de ellas por sarampión y por todas estas enfermedades que estamos discutiendo. Cuando el programa se lanzó, eran solo 7 vacunas las que había. Ahora tenemos más de 17, 18, dependiendo de los países en Latinoamérica y el Caribe, entre 17 y 23 vacunas. Y eso ha llevado a una mayor complejidad del programa, una mayor incertidumbre, una mayor dificultad para los padres y las madres de tomar las decisiones de qué hacer con sus niños, ¿verdad? Y eso es una de las consecuencias que estamos viendo. La región nosotros en UNICEF trabajamos en todo el mundo. Latinoamérica y el Caribe era la región ejemplo donde todo el resto del mundo quería llegar a ser como Latinoamérica y el Caribe, con unas coberturas más altas del 90%, que se alcanzó su pico entre el 2013 y el 2015, hace 10-12 años. Desde entonces no han parado de disminuir progresivamente y el COVID-19, la pandemia del COVID-19 fue el último choque, digamos, un choque sistémico que hizo que se hundiese. ¿Por qué? Por diferentes razones, ¿no? Pero una, por ejemplo, muy clara fue que después del COVID-19 hubo un aumento de la pérdida de confianza en las vacunas. Por ejemplo, en Brasil se perdió la confianza en más de 10 puntos, bajó al 89%. En Perú también bajó unos 5 puntos la confianza en la vacuna. Y eso todavía se tiene que recuperar. Entonces lo que vemos, las cifras que comentaba antes, ¿no? Más de 1 millón de niños y niñas que no tienen ni una sola vacuna. El país que lidera la región es México, con unos 224.000 niños sin vacunas, pero también Colombia, Ecuador y Perú están entre los 10 países de Latinoamérica y el Caribe con más niños y niñas que no tienen ninguna vacuna. Sarampión, por poner un ejemplo. Para que la vacuna de sarampión funcione, para tener lo que se llama inmunidad de grupo, es decir, que alguien que no esté vacunado se beneficie de los que hay a su alrededor que sí que están vacunados, tenemos que tener unas coberturas vacunales en torno al 95%. Prácticamente 95 de cada 100 niños tienen que estar vacunados. Ahora mismo, la regional, o sea, la cobertura regional que tenemos de sarampión es solo del 82%, más baja que la global. Si miramos a 2 vacunas de sarampión, tenemos una cobertura del 67%. O sea, realmente baja. Así no vamos a conseguir cambiar la situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo primero son campañas de información y de combatir la desinformación. Y te cuento, Ruth, una de las cosas que estamos haciendo. Estamos monitoreando en tiempo real la conversación que está pasando en las redes sociales para saber de los rumores que se hablan, de la desinformación, la desinformación que está pasando. Y esto está pasando en toda la región. En Bolivia, en Honduras, en Brasil, en toda la región vemos estos rumores sobre los efectos secundarios de las vacunas, sobre que no se dan vacunas de calidad a la población. Hay muchísimos rumores allí fuera. Entonces, una cosa que estamos haciendo son campañas para combatir esta desinformación. Y eso es importante, Eduardo, combatir esa desinformación. Vamos a ahondarlo más adelante. Ahora quiero darle la palabra al doctor Shapiro con algunas inquietudes, hablando de lo científico. Por ejemplo, estábamos citando hace un momento fiebre amarilla, la tosferina, que levantan temores en las autoridades en algunos países de nuestra región. Hemos centrado el caso en Ecuador, donde la cifra es alarmante. En Ecuador ya atraviesa un brote epidémico de tosferina, por ejemplo, que podría dar paso a una sindemia con la fiebre amarilla, como dicen las autoridades. Entonces, doctor Shapiro, ¿qué es la sindemia? Para definir conceptos. Y al hablar de la fiebre amarilla, que eso ya no se escuchaba hace mucho tiempo, ¿cómo se contagia? ¿Quiénes deben vacunarse además? Con muchísimo gusto. Parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta en cualquier aspecto epidemiológico es que las enfermedades no tienen fronteras
Las enfermedades no conocen idiomas, no conocen razas, no conocen realmente qué comemos, cuál es nuestra preferencia y simplemente pueden estar brincando de un lado al otro. Al momento que nosotros tenemos infecciones y que empiezan a aumentar, nosotros podemos tener coinfecciones, otras infecciones alrededor de nosotros como una población. En este momento, el ejemplo de Ecuador, que tenemos estas dos infecciones. En Estados Unidos estamos viendo también tosferina y también el peor momento de sarampión que hemos vivido en décadas, con prácticamente ya 3 muertes, cosa que no se habían visto. Entonces tenemos muchas cosas que se pueden conjuntar. Al momento que nosotros bajamos y tenemos desinformación, tenemos miedo, bajamos esas tasas de vacunación por cualquier razón, lo que termina pasando, y voy a dar ejemplo con mi mano, cuando estamos no vacunados, el virus o la bacteria puede brincar de una persona a otra mucho más fácil. Al momento que estamos justamente, y voy a poner justamente estos deditos por acá, le cuesta más trabajo brincar de un lado al otro. Entonces, esa es la barrera inmunológica que nosotros queremos tratar en nuestras comunidades. Tanto la fiebre amarilla, que la hemos visto cómo está subiendo y sobre todo con el cambio climático, puede tener mucho más efecto en nuestras comunidades, cosa que no habíamos visto antes. Entonces, el hecho de protegernos, aunque ya sé que tenemos muchas dudas de la vacuna, los efectos secundarios, y realmente la buena noticia es que la gran mayoría de las vacunas que tenemos hoy en día sí tienen un efecto secundario. Es dolor en el brazo, enrojecimiento, te sientes un poquito mal y es la reacción normal que tu cuerpo está produciendo estos anticuerpos. Y mucha gente, pues la verdad, no le gusta esa parte de los efectos secundarios, pero viendo yo como pediatra y como médico, tanto en Estados Unidos como en México, los efectos de la enfermedad, me queda muy claro que la mejor protección que nosotros tenemos en nuestra mano ahorita es la información, número 1, y 2, crear ese cerco sanitario por medio de la vacunación para limitar estas complicaciones. Desgraciadamente, he visto cómo un paciente mío ha muerto en México por la tosferina. También me tocó ver mucho también los efectos secundarios de la meningitis, cosas que nosotros tenemos en las manos, posibilidades de quitar esas complicaciones, hacerlas mucho más leves y sobre todo entablar la comunicación y decir la verdad. La verdad es que pues no hemos estado allá afuera platicando y limpiando esas dudas, tanto en medios sociales, en la comunidad, utilizando realmente esas comunidades y organizaciones locales para transmitir esta información. Y la otra parte es que muchas veces como padres ya no sabemos ni a dónde ir. Por eso tenemos que regresar ahí, entablar otra vez lo que es salud pública y volvernos a conectar para que no tengamos ninguna sindemia. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa en Ángulo a propósito de este panel de lujo que me acompaña el día de hoy para hablar de estas estadísticas. Están subiendo casos de enfermedades prevenibles en nuestra América Latina. Estamos hablando de sarampión, de tosferina, fiebre amarilla, que han vuelto a distintos países de nuestra región. Razones de este nuevo panorama sanitario. Seguimos enseguida luego del corte. En 2025 se ha observado un aumento de casos de fiebre amarilla en la región, con 4 países reportando 189 casos hasta la fecha, incluidos 74 fallecimientos. En comparación, durante todo el 2024, que se registraron 61 casos y 30 muertes. Para hacer frente a este tipo de brotes, la OPS está trabajando con los países para combatir, según dicen, la reticencia a la vacunación, fortalecer los programas de inmunización de rutina y ampliar el acceso a la vacunación mediante el uso de herramientas digitales, registros electrónicos de inmunización y sistemas de información geográfica. Hace un momento aquí en Ángulo, alguien en el panel, creo que fue Eduardo o no sé si el doctor Shapiro, estábamos hablando de el relato de la pandemia, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, que en su momento estuvo lleno de algunos falsos dilemas. Desinformación, que hemos citado también, negacionismo, las dudas y recelos sobre las vacunas, que quizás, no sé, Rita Elena, se mezclan con la desconfianza en quién tiene que administrarlas. Estamos hablando aquí de desconfianza en una vacuna o desconfianza en el sistema. Eso es muy importante porque cuando trabajamos en la pandemia de COVID,
también tuvimos que lidiar un poco con esta parte y era la desinformación que circulaba en redes sociales. Pero esto ocurre cuando nosotros no involucramos suficientemente a la comunidad y hay un componente muy importante en el control y manejo de los brotes y es la comunicación del riesgo. Cuando yo tengo mi comunidad bien informada, cuando yo les suministro toda la información que ella requiere para saber cómo se transmite la infección, qué síntomas tiene, qué señales de alarma, cuándo debo consultar al médico, qué pasa con las vacunas y cómo funcionan, posiblemente dejo menos espacio para que estas personas que se dedican a crear falsas noticias, buscando un poco de fama o con algún otro objetivo, el daño tan grande que logran hacer. Y no solamente en la vacuna de COVID, lo vivimos también en la vacuna de VPH en Colombia, la vacuna para el virus de papiloma humano, y lo hemos vivido con otras vacunas. En el caso de la vacuna de fiebre amarilla, o en el caso, perdón, de la vacuna de COVID, hubo mucha, digamos, desconfianza porque fue una vacuna que relativamente se produjo muy rápido. Entonces la gente empezó a especular sobre si ya la teníamos lista, si habíamos liberado un virus para después vender la vacuna o qué era lo que estaba pasando, porque no era tan normal que tuviéramos una vacuna desarrollada en tan corto tiempo. Eso generó en la ciudad mucha desconfianza. Nosotros en Colombia tenemos mesas de expertos donde evaluamos los eventos adversos a la vacunación. Aunque los datos son muy transparentes, la comunidad científica no siempre logramos llevar ese mensaje, digamos, en un vocabulario también comprensible para el ciudadano, y todo eso le deja una gran ventana de oportunidad a la comunidad. Entonces sí, hubo mucho en la vacunación de COVID que puede estar afectando las coberturas de vacunación. Pero en el tema de fiebre amarillo, Ruth, compañeros, también lo afecta, que no estábamos acostumbrados a estos brotes tan grandes desde hace mucho rato. En Colombia, por ejemplo, los brotes grandes registrados están asociados alrededor del siglo XX. Tenemos también que era solamente en la Amazonía colombiana. En este momento el brote que registra Colombia y que supera los 85 casos y con una letalidad cercana al 44%, están ubicados principalmente en el Tolima, que es en el centro del país, donde no estábamos acostumbrados a tener casos, y por eso la gente no tenía tampoco la costumbre de vacunarse para fiebre amarilla. Quiero saber si tiene algo que acotar Eduardo Celades con respecto a la desconfianza de la vacuna o desconfianza en el sistema. Sí, yo tengo aquí dos comentarios que hacer, porque el problema todavía, digamos, puede ser mayor de lo que nos imaginamos en estos momentos, porque tengo buenas noticias en el sentido de que dentro de poco va a haber nuevas vacunas. Vamos a tener un arsenal mayor para combatir la enfermedad. Sabéis que hace poco, Ruth, que se está introduciendo la vacuna del dengue, por ejemplo, ¿no?, en varios países de la región. Pero también dentro de un año o dos esperamos tener una nueva vacuna para la tuberculosis, el mayor avance en los últimos 50, 60 años con nuevas vacunas. También se están desarrollando vacunas para el estreptococo, para más diarreas, etc. Entonces, el arsenal que tenemos desde el punto de vista de salud pública está aumentando. Sin embargo, por otro lado, la población cada vez tiene más resistencia a estas nuevas vacunas. Entonces, el problema todavía es mayor. Luego, también existe, como bien dices, el problema de los sistemas y también de cómo se administran estas vacunas, ¿no? Por ejemplo, en algunas comunidades del Caribe o en algunos países estamos viendo que la lengua, por ejemplo, puede ser una barrera, ¿no? No hablar de lengua indígena por parte del personal sanitario, etcétera, ¿no? La desconfianza ha ido creciendo. Para nosotros va a ser vital durante los próximos años combatir esta desinformación, pero también tengo que decir, y para ser justo con todas las medidas de salud pública, que las vacunas es una herramienta que tenemos, una herramienta muy poderosa en nuestro arsenal, pero no es la única. Fiebre amarilla es un ejemplo muy claro. Fiebre amarilla se transmite por la picadura de un mosquito, del mosquito Aedes. Entonces también hay que hacer medidas de saneamiento. Desde aquí en Panamá lo saben bien, porque, por ejemplo, aquí cuando se hizo el canal fue uno de los mayores problemas que hubo, las muertes por fiebre amarilla, ¿verdad? Entonces hay que hacer saneamiento, hay que hacer vacunas y hay que tener un sistema de salud fuerte. Por ejemplo, las vacunas necesitan frío, una cadena de frío, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando hay cortes de luz frecuentes, como ha habido en muchos países de la región, incluido mi propio país, España? Entonces, ¿cómo se garantiza que la cadena de frío no se interrumpa, ¿no? Por ejemplo, con energías renovables, etc. Entonces, el combatir la enfermedad, ahora tenemos las herramientas, pero tenemos que asegurar que están todas en su lugar y que tenemos un sistema de salud fuerte para conseguir
que estas herramientas funcionen y lleguen a la gente. Doctor Shapiro, algo también le quería preguntar su criterio con respecto a lo que decíamos hace un momento, esto del relato de la pandemia, sobre lo que decía la cadena de frío, Eduardo, que es muy importante, sobre estas vacunas que van a llegar también a nuestra América Latina para combatir otro tipo de enfermedades que se han hecho comunes. Estamos hablando de dengue y otras. Creo que en este momento, y parte de las cosas que sabemos es que sabemos cuál es la ciencia. Sabemos realmente lo que ha funcionado y lo hemos probado. Y realmente también hemos cambiado la direccionalidad, y a eso me refiero, que cuando la ciencia cambia, y es parte de la ciencia, aprendemos a cada momento, tenemos que comunicarlo. Creo que hoy en día la tecnología está ahí para que cambiemos, no nada más y pongamos estas barreras entre nosotros y las diarreas, infecciones comunes, infecciones que nos han dado muchos dolores de cabeza, incluyendo la tuberculosis, como se acaba de mencionar. Pero muy importante, teniendo una conversación real con nuestra comunidad, porque de nada nos sirve tener una vacuna que puede salvar vidas en un refrigerador, o una vacuna que realmente, que es lo que esperamos en siguientes generaciones de vacunas, que puedan realmente soportar estos cambios de temperatura y que puedan prácticamente estar en un estante para poder dárselos a la comunidad. En nuestras manos está una de las cosas que tenemos que trabajar al lado de la tecnología, al lado de la ciencia, que es la comunicación. Hoy en día, si le preguntamos a los padres de familia, y me toca mucho en mi práctica, donde ahorita ya tenemos los anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio, que hace una gran diferencia para niños pequeños y también para adultos mayores. Y mucha gente pues le tiene mucho más respeto a eso que a la vacuna de COVID-19, sabiendo que esta parte, estos anticuerpos son nuevos. Entonces tenemos que limpiar mucho de las cicatrices que tenemos del COVID-19, aceptar realmente donde tenemos que poner esa información y crear ese puente a través de confianza. Es algo que no va a ser algo rápido y no va a ser algo que tengamos que hacer en los siguientes meses, pero es algo que tenemos que trabajar, porque esa cicatriz ya la estamos viendo, porque al momento de tener miedo, la comunidad se paraliza, y si se paralizan esos padres, pues dejamos de vacunar a nuestros niños y abrimos la puerta a todo lo que está pasando. Ya. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Estamos hablando más allá de la desconfianza, entendiendo y abordando un poco la reticencia a las vacunas que se ha dado. Regresamos luego del corte comercial ya con las conclusiones del programa. Suben los casos de enfermedades prevenibles en América Latina, preocupan las bajas tasas de vacunación. La región de las Américas enfrenta este escenario de riesgo sanitario que no se veía hace 3 décadas por lo menos. Y la desinformación justamente es una de las amenazas más graves para la salud pública. Es más dañina cuando alimenta esta indecisión sobre las vacunas. Al menos eso lo dijo en su momento, cuando fue la pandemia de COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud. Me acompañan Eduardo Celades, especialista senior de inmunización de UNICEF para América Latina y el Caribe. También Ilan Shapiro, médico pediatra. Y Rita Elena Amanza, ella es enfermera epidemióloga y líder epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Cómo reforzamos esto? Ya a manera de conclusión, empiezo con el doctor Shapiro. Usted hablaba de las consultas, de lo que tiene que decirle a los padres de familia en este caso, pero ¿cómo reorientamos? Primero, apartamos esto de la desinformación, que ahora a través de estos medios de comunicación pues llegan y de una forma cierta o a veces incierta. Estamos hablando de redes sociales, pero ¿cómo se puede llegar para decir esto es lo que hay que defender, la vacunación, las dosis necesarias, al menos en nuestra región? La primera parte es entender de dónde venimos, porque por más médicos o médicas que seamos, pediatras, enfermeros o enfermeras, todos somos en algún momento
pacientes. Y tenemos que empezar esas conversaciones con la realidad de lo que estamos pasando. Primero explicar realmente lo que es, lo que sabemos de esa vacuna, entender y preguntar qué sabe nuestro paciente sobre esto y cuál es su sentir. Porque muchas veces sentimos que tenemos miedo como padres de poder crear un problema a largo plazo a nuestros hijos. Tenemos miedo de que realmente en nuestras manos está la responsabilidad de hacer un procedimiento médico. Y realmente, pues, de la misma manera que yo lo hago con mis hijos, quiero tener la mejor información en mis manos. Entonces, es nuestro deber como científicos, como gente de salud pública, como médicos y médicas, de estar ahí y definitivamente crear ese puente de comunicación, entender que todos somos humanos y sin importar si les gusta o no las vacunas, tenemos que entablar, porque muchas veces, bueno, es que eres súper pro vacunas o eres en contra vacunas. No, tenemos que quitar ese miedo y crear conversaciones. Ya vivimos un mundo muy polarizado para que nosotros le echemos fuego todavía más a la salud. La siguiente parte, aparte de empatizar, entender de dónde está viniendo nuestro paciente y nuestras familias que estamos atendiendo, es decir, realmente lo que está pasando con las vacunas. Hemos escuchado mucho de los efectos secundarios y tener esa conversación, y en lugar de que sea el tabú de no hay efectos secundarios, no, tenemos que platicar la manera que funcionan las vacunas. Va a haber una reacción en nuestro cuerpo, va a haber ese dolorcito en el brazo, ese enrojecimiento, esa fiebre, ese malestar que realmente dura un par de horas, pero es importante ponerle el contraste y darle la opción a nuestros pacientes, porque una cosa es ese malestar que vamos a tener de una manera muy pequeña a comparación de una enfermedad de tosferina, de una enfermedad de sarampión, o Dios no lo quiera, que empiece a volver a ver polio como lo teníamos antes. Entonces, esas son las consecuencias que tenemos que platicar. Y por último, sin importar cuál sea la decisión de nuestros pacientes y nuestra comunidad, dejar las puertas abiertas y dar información. En este momento hemos sentido que nos han arrastrado a tomar muchas decisiones, entonces es importante dar la opcionalidad, dar realmente ese parámetro. Yo vacuno a mis hijos, yo vacuno a mi familia, yo vacuno y recomiendo a mis pacientes que sean vacunados y les doy la información en las manos, y muchas veces toma 1, 2, 3 visitas para tener conversaciones, para darles justamente esos sitios en internet que realmente tienen esa información, y sobre todo en nuestras manos está la posibilidad de cambiar lo que estamos viviendo. Gracias, doctor Shapiro. Eduardo Celades, hablando de lo que es denominado como la semana de vacunación en este año 2025, que marca, dicen muchos científicos, un momento clave no solo para reforzar cobertura, sino también para renovar este compromiso que debe existir, político y social, con esta herramienta que demuestra ser una de las más eficaces en la historia de salud pública, que salvan alrededor de 4 millones de vidas cada año en todo el mundo. ¿Cuál sería su conclusión al respecto? Yo tendría 3 mensajes clave para finalizar, y el primero sería para la audiencia, ¿verdad? Y es nuestro eslogan para la campaña de este año, para la campaña mundial de vacunación, es una dosis de esperanza o una dosis de buenas noticias. Dentro de todos estos brotes epidémicos, toda esta muerte, enfermedad que estamos viendo aquí en la región, también hay buenas noticias, ¿verdad? La cobertura de la vacuna del VPH es la más alta, la región con la cobertura más alta es aquí en Latinoamérica y el Caribe. ¿De acuerdo? Tenemos cada vez más herramientas, como mencionaba antes, más vacunas. Entonces, también hay motivo para la esperanza. Sabemos lo que funciona y sabemos lo que hay que hacer. Entonces, me gustaría también transmitir esto a la audiencia. Hay motivo para la esperanza, una dosis de buenas noticias. Mi segundo mensaje sería para aquellas personas que toman las decisiones, nuestros gobernantes, políticos, personas con influencia que nos están escuchando hoy. Y es que la única forma de conseguir controlar estos brotes es invirtiendo en atención primaria de salud. No solo en las capitales, sino también en las áreas más remotas, en el Tolima, en Colombia, en Morena Santiago, en Ecuador, en Loreto, en Perú, ¿no? Tenemos que estar invirtiendo para los más vulnerables en atención primaria de salud. Ese es mi segundo mensaje que me gustaría transmitir. Y el tercero sería para todos los padres, madres, familias que nos están oyendo hoy, ¿verdad? Y es que vacunar, en el fondo, no deja de ser un acto de amor, de cariño, de respeto para nuestros propios hijos, como para nuestras familias, como para nuestros vecinos, comunidades. Vacunando no solo protegemos a nuestras familias, sino que protegemos a los demás. Entonces, es uno de los actos más altruistas que tenemos como cuidadores, como padres o madres, que podemos hacer. Entonces, me gustaría acabar con este mensaje de esperanza, ¿no? Y de buenas noticias, que si todos juntos, los que toman las decisiones, y nosotros como familias trabajamos juntos y colaboramos, realmente podemos acabar con estos brotes.
Muchas gracias. Gracias también, no se vaya. Voy a escuchar a Rita Elena Almanza Payares como enfermera epidemióloga. También algo que decir y a manera de conclusión también. Bueno, yo quiero recordar que la vacunación, así como el agua potable, son las medidas más costo efectivas en salud pública. Cuando aparece el agua potable y aparecen las vacunas, se reduce de manera muy importante el riesgo de morir. Y quiero aprovechar que mayo es un mes en el que en Colombia se celebra el Día de las Madres para agradecer a nuestras madres que nos vacunaron cuando niños, que no escucharon fake news, que no tenían WhatsApp, que no tenían acceso a todo ese mar de información que hoy en día tienen acceso a las mamás y les cuesta un poco más trabajo entender que es verdad y que no. Nuestras mamás solo su instinto de mamá, su instinto de protección, su instinto de amor, hizo que nos llevaran a vacunar y por eso nosotros no tuvimos sarampión, no tuvimos polio, no tuvimos varicela. Quiero hacerle un homenaje a eso, invitar a todas las mamás y cuidadores que nos están viendo a que recuerden esos hechos y que miren esos resultados. Realmente la vacunación es costo efectiva. A los gobiernos a invertir más en vacunación. Como epidemióloga, con la experiencia que tengo, hay que eliminar la posibilidad de circulación de estos virus y bacterias, es disminuyendo la cantidad de población susceptible. Eso solo se logra garantizando acceso efectivo al derecho de la salud, tanto de la población regular como la población migrante, sin distinción. También facilitando las vacunas a estas zonas selváticas donde estamos teniendo los brotes o a nuestras grandes ciudades donde tenemos cordones de miseria y las personas no tienen un acceso efectivo a la salud, y también involucrando a la comunidad. Sin la comunidad no lo vamos a lograr, entonces todos invitados a sumar a este esfuerzo para seguir eliminando y erradicando de la región de las Américas estas enfermedades que han causado tanto dolor. Claro, importante también a través de los medios de comunicación regular, responsables, hacer el foco en esta situación que ya ha sido expuesta aquí por mis panelistas que atraviesan los países de nuestra América Latina con respecto a una menor vacunación, crecimiento también de varias de estas enfermedades prevenibles en nuestra región. Vamos a un pequeño corte comercial, enseguida retornamos. Esto es Ángulo. El Canal de las Américas. Afecciones que estaban controladas como el sarampión, la tosferina, la hepatitis, la fiebre amarilla, que han vuelto a circular en distintos países, esto según la Organización Panamericana de la Salud. Expertos aquí en Ángulo, este panel que me ha acompañado, hemos hablado sobre las razones de este nuevo panorama sanitario y la importancia de estar bien informados, de decir no a la desinformación y también pues darle crédito a lo que es la rigurosidad con las vacunas. Voy a agradecer a quienes han estado el día de hoy. Eduardo Celades, él es especialista senior de inmunización de UNICEF para América Latina y el Caribe. Eduardo, un gusto haberlo tenido. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, hasta una nueva oportunidad. También voy a agradecer el criterio aquí expresado, hablando desde lo que le toca vivir día a día en la consulta y también pues sugerir a los padres de familia, importantísimo. Ilan Shapiro, médico pediatra. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Shapiro. Un placer completamente y espero que la gente nos escuche y tome decisiones. Tomar decisiones. A Rita Elena Almanza Payares también le voy a agradecer todo lo aquí expresado, enfermera, epidemióloga y líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. A ti por este espacio tan valioso para llevar este mensaje de amor a todos los padres y cuidadores. Gracias, me despido. Soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Nos vemos en una siguiente emisión. Ustedes quédense con la señal del Canal de las Américas NTN 24. Enseguida, información y análisis del acontecer mundial.